varios militantes de la UDI ya son los que han manifestado su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast durante esta jornada. El diputado Cristian Lavé se suma al senador gremialista Claudio Alvarado, que entregaron su respaldo al candidato republicano. Vamos a conversar de este y otros temas con una de las voceras de la campaña de José Antonio Kast, Macarena Santelices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mónica, muchas gracias a usted y un saludo a todos los televidentes de Hoy es Noticia. A ver, una pregunta. ¿Cómo toman estos dos apoyos que hay que decir? Se suman, por ejemplo, a dos convencionales también de Chile Vamos que manifestaron hace un par de días el apoyo a José Antonio Kast. ¿Es finalmente que ustedes sienten que son hechos puntuales o más bien un reflejo de que buena parte de la UDI y de Chile Vamos ya está, aunque no lo diga, apoyando a José Antonio Kast? Hay conversaciones con muchos, uno no puede dar nombres, Mónica, pero queremos agradecer la valentía de lo que ha pasado estas últimas 24 horas, porque ha sido sin duda un desembarco masivo con el convencional UDI Eduardo Cretón, el senador Claudio Alvarado, diputado Cristian Lavé, Iván Brambuena, Sergio Bobadilla, pero esto, Mónica, ya viene hace mucho tiempo. José Antonio Kast tiene gran amistad con muchos diputados y exdiputados UDI, como Arturo Esquella, que han dado su apoyo siempre incondicional a José Antonio Kast, Ignacio Urrutia, que ahora va de senador. Y sin duda los valores, los objetivos que mueven la campaña de José Antonio Kast son la familia, los valores, el orden, la seguridad, que son coincidentes Macarena, con los valores también de la UDI. Pero me confirma entonces que hay muchas más personas de la UDI que no lo han dicho públicamente y que le han manifestado el apoyo a José Antonio Kast. Nosotros todos los días estamos conversando, pero por respeto a esas personas que tienen que tomar la decisión públicamente, son ellos quienes tienen que comunicarla. Nosotros sabemos que el 21 de noviembre ya no nos queda nada y siempre lo hemos dicho, tenemos los brazos abiertos porque el enemigo de Chile está en la izquierda extrema. ¿Enemigo no es una palabra muy fuerte? Es fuerte, Mónica, pero es lo que ha pasado los últimos 2 años: saqueo, destrucción, una ley de indulto que pretende perdonar a delincuentes con delitos como incendio, como quema, como saqueo, como homicidio frustrado, Mónica. Eso sí, es Macarena, lo que sin duda entiendo el concepto. Sí, lo que pasa es que como estamos hablando de política, no sé si es enemigo la palabra o adversario político. Adversario político, si estamos hablando de política, obviamente, pero el enemigo de Chile es la izquierda extrema y Gabriel Boric. ¿Cómo han tomado? Pero más allá, yo no le pido que me digan nombres porque entiendo que hay un tema de reserva, obviamente, pero ¿es efectivo que mucha gente de la UDI, sin hacerlo público todavía, ya le han manifestado el apoyo a José Antonio Kast? A ver, está claro que desde el minuto, hace unos días que se dio libertad de acción, se está trabajando con muchas personas alrededor de todo Chile, pero a nosotros no nos corresponde dar nombres. Son los parlamentarios, los constituyentes, las autoridades, las que poco a poco sin duda van a ir haciendo público su apoyo. Tal, eso también parlamentarios de Renovación Nacional, Mónica, que han sido desde ya hace varios meses públicos su apoyo. Macarena, quiero ir a otro tema. ¿Cómo toman las críticas que ha hecho en la franja, pero no solo en la franja, también en entrevista, el candidato Sebastián Sichel a la candidatura de José Antonio Kast? ¿Cómo las leen? Nosotros hemos llamado a la cordura al candidato Sichel porque es lamentable cuando se aseveran mentiras como verdades y se van estableciendo como que si fuera una realidad que no es. Por ejemplo, la reducción de ministerios. José Antonio Kast ha sido enfático que va a haber una reducción, de 24 a 12, pero no quiere decir que esos ministerios van a desaparecer. Quiere decir que se van a unificar, que se va a optimizar el aparato público para poder responder de mejor forma, Mónica, a la severa crisis económica que se viene y que ya se está dejando sentir. Ahora, eso no viene de la nada, porque yo, viendo este libro que me regaló Rojo Edwards, que es Ruta Republicana, que es como la base programática de ustedes, porque es mucho más extenso que un programa, dice asimismo: las diferentes reparticiones gubernamentales deben tener una mirada de familia incorporada en el diseño e implementación de todas sus políticas públicas. Ideas Republicana propone una mirada similar respecto a la política hacia la mujer. Por supuesto, aquello implica el término del Ministerio de la Mujer para ser transformado en reparticiones horizontales internas en cada ministerio. No dice que va a seguir existiendo. Aquí planteaban eliminar el Ministerio de la Mujer e incorporar políticas horizontales. Usted, que fue ministra de la Mujer,
¿estaba de acuerdo con eso y se cambió de idea o qué? Porque en el fondo no existiría el ministerio que usted encabezó. O sea, aquí dice eliminar el Ministerio de la Mujer y no fusionarlo, dice ponerlo en líneas horizontales, que no es lo mismo que fusionar. Estoy leyendo textual. No, está claro, pueden haber errores de forma, pero jamás de fondo. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? ¿Qué es lo que plantea José Antonio Kast? Es una reducción, no que vayan a desaparecer. Eso quiere decir que se puede unir el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo Social. No era lo que decía nadie aquí. Puede negar la cantidad. No, Mónica, jamás. No, pero ahí hay un error leí. de forma, está claro. Sí, ya. Pero te invito también a que veas, mira, acá tengo las más de 800 medidas y que explican claramente que se van a unificar ministerios, jamás que van a desaparecer. Claro, lo que pasa es que no nombran, en ese lo leí también, y no nombran específicamente el Ministerio de la Mujer, sino que hablan del desarrollo social como algo que unificaría varias cosas, pero no nombran cuáles. Pero ya, ok, usted dice que esto puede ser un error y que lo que van a hacer es unificar. Vamos a otro tema que mencionaba Marcela Cubillos, que no digamos... Mónica, y no solo te lo planteo, José Antonio Kast ha sido enfático en las últimas horas porque es uno de los ataques que se está instalando. Ya, pero importante decir que esto no era una invención, está leído textual de lo que me mandaron a leer ustedes mismos porque me dijeron que eran sus fases programáticas. Segunda pregunta, Marcela Cubillos, que es de un sector bastante afín a ustedes, más de izquierda, criticó también otro de los puntos, tanto en el programa como aquí en Ideas Republicanas y también en las bases que usted tiene, se plantea dar beneficios tributarios a matrimonios, exclusivamente a matrimonios y planes de salud, además más baratos. Y Marcela Cubillos decía, no puede ser que se haga esta discriminación respecto de, por ejemplo, hogares que son unipersonales. Entonces la pregunta es, ¿van a mantener esa idea o la van a cambiar? Mira, Mónica, lo que tú planteas, propuesta, se refiere a la 682, que claramente es otra polémica artificial, porque mira, acá te quiero explicar perfecto que lo que hace es que establece beneficios para parejas casadas, sin discriminar el sexo, no busca perjudicar ni a madres ni a padres solteros. Pero sí, porque si están padres o madres solteros no tienen acceso. Si tú eres padre o madre soltera no tienes acceso a eso. Pero Mónica, acá no queremos hacer en ningún caso discriminación de si son familias del mismo sexo o no. De hecho, en el mismo programa se establecen subsidios y apoyos para apoyar a las familias independientes de su condición matrimonial. A ver, si José Antonio Kast no estuviera claro de la realidad que tiene el mundo, jamás hubiera aceptado una vocera que está a favor del matrimonio igualitario. Que él, sus valores... No, espérate. Aclaremos una cosa, porque a lo mejor, Macarena, es que a lo mejor no se entendió bien la pregunta. Aclaremos. Esta es una propuesta para matrimonios. No está hablando de si... bueno, hoy día no existe el matrimonio igualitario, ciertamente. Es la 682. Sí, la tengo aquí. No discrimina, no está hablando respecto de 2 hombres, 2 mujeres, pero en Chile son siempre un hombre y una mujer mientras no se cambie la ley de matrimonio. Yo decía, la discriminación que alega Marcela Cubillos y muchas mujeres también tiene que ver con que es una discriminación respecto de mujeres u hombres solos. No estoy hablando de matrimonio igualitario, sino que estoy hablando que hay una discriminación respecto de hombres o mujeres solos. No, en ningún caso busca perjudicar a las madres o padres solteros, Mónica, sino que por el contrario, lo que hace esta propuesta es establecer beneficios para parejas casadas, independiente de que esos padres o madres solteros también van a tener otro tipo de beneficios, pero en ningún caso los discrimina. Ya, o sea, se va a establecer beneficios equivalentes para ellos. Totalmente, ya, pero sin duda la base de la sociedad es la familia. Ya, vamos a otro tema, lo quiero leer para que sea textual. Me disculpe que me demoro un poquito porque estoy media piti y lo tengo en el celular, entonces me cuesta la llegada. Pero es respecto de los estados... Pasa lo mismo, Mónica. Ya, estamos igual. Estamos igual entonces en eso. Ya, lo otro. Respecto de... hablan de ampliación de atribuciones en estado de emergencia. En aras de convertir este régimen excepcional en una herramienta eficaz de control en caso de grave alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación, el presidente de la República debe tener la facultad, junto con restringir libertades de locomoción y reunión, de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a detención. Y dicen que como es algo muy excepcional, sería solo por 5 días y para prorrogarlo necesitarían al Congreso.
¿No es muy extremo y no puede violentar garantías importantes, Macarena, el hecho de que el presidente de por sí y ante sí, aunque sea solo 5 días, en estos casos pueda interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a la gente en sus casas o en lugares no destinados a detención? O sea que no sabríamos ni siquiera dónde estarían. A ver, Mónica, acá sí. Esto se refiere puntualmente a situaciones de extrema gravedad para nuestro país. Sí, claro. Se pone en riesgo la seguridad nacional. Y sin duda las herramientas que tienen todas las Fuerzas Armadas para poder supervigilar el orden y la seguridad son los que ha llevado a esta falta de institucionalidad y de garantías también que tiene Carabineros para poder ejercer muchas veces el orden y la seguridad, porque esas herramientas, muchas de las que se señalan en este párrafo, están consagradas en las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces acá una cosa es ponernos en situaciones, insistimos, en las cuales se pone en riesgo la seguridad nacional, que obviamente las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que hacer valer las herramientas y su institucionalidad para poder llevar a cabo ese orden tan preciado por la sociedad. Pero otra muy distinta es que en la normalidad ese tipo de acciones se vayan a entiende que es en la excepcionalidad. Lo que parece bastante extremo es que el presidente, ustedes quieran darle la atribución al presidente por 5 días de poder registrar todo tipo de comunicaciones, entrar al domicilio, tomar una persona y sin orden judicial detenerla en su casa o en lugares no habilitados para prisión. O sea que podríamos no saber dónde está. ¿Cómo se verifica qué es lo que pase con esa persona, aunque sea por 5 días? ¿No le parece que es algo extremo? Es extremo, Mónica, lo que está ocurriendo en la Araucanía y que ya a la fecha lleva más de 1000 quemas y veíamos hace pocas horas en Carahue un niñito clamándole a su padre desesperado. Eso es terrorismo. Y las formas de enfrentar el terrorismo es siendo tajante y con todas las herramientas que implica la ley. Las personas de la Araucanía no dan más. Están perdiendo sus casas, sus vehículos y, insisto, son situaciones excepcionales en las cuales se pone en riesgo la seguridad nacional. Ocurre en la zona roja. Ahora, otra pregunta, porque tenemos hartas dudas y como ustedes mismos han pedido que se despejen, si se mantienen o no, si hay mito o no, se dice que se va a hacer que los presos trabajen para pagar por lo que cuesta mantenerlo en las cárceles. Hay varios organismos y juristas que han dicho que esto contraviene tratados internacionales porque la condena es estar sin libertad, pero la condena no es obligar a trabajos y que esto podría ser un caso de trato cruel e inhumano en el sentido de obligar a trabajo a alguien que a lo que está condenado es a perder su libertad. Entonces la pregunta es cómo van a... porque es distinto que ustedes le pagaran un sueldo, digamos, por trabajar. No es lo mismo que reinserción o lo que plantean en otros capítulos, sino que esto es pagar por lo que cuesta mantenerlo. Yo entiendo que esto es popular. La pregunta es si no se topa, como dicen muchos juristas, con tratados internacionales y con vulneración de derechos. Porque no es plata para el bolsillo del preso, digamos, para la reinserción. Es que pague por lo que cuesta mantenerse. ¿Cómo van a hacer cuando esto sea denunciado o si esto es denunciado como contraviniendo normas internacionales? En ningún caso se van a contravenir esas normas, Mónica, porque hay países que pueden dar cátedra de lo que son las cárceles concesionadas, en las cuales, en vez de ser lo que pasa en Chile, que son las cárceles verdaderas escuelas del delito, los presos tienen la posibilidad de reinsertarse socialmente. Lógico. Y se hacen verdaderos llamados a licitación de empresas que están dispuestas a poder fomentar que esas personas aprendan un oficio. Sí, pero Macarena, perdón, es que separemos, porque yo entiendo cuando se plantean planes de reinserción, por ejemplo. Entiendo el caso sueco, me imagino que usted está pensando como en el caso sueco, en que se le hace trabajar y se le entrega un sueldo, con lo cual junta una plata y después cuando sale puede comenzar en el fondo a reinsertarse. Pero esto no es, lo que ustedes plantean no es eso. Lo que ustedes plantean es que pague por lo que cuesta mantenerse ahí. O sea, no es que vaya a recibir un sueldo, es obligarlo a pagar por lo que cuesta... No. A ver, se lo puedo leer, digamos, pero dice que... En ningún caso, Mónica. Pero si eso es lo que dice su programa... En ningún caso se puede obligar, pero eso no se puede obligar a nadie. Acá tiene... A ver, se lo leo, mejor se lo leo. Social. Se lo leo mejor para que no... Por si me equivoco... ¿Qué número es, por favor? Ya. Número 32, se lo digo. Busque el 32. Los presos van a trabajar para pagar su gasto en prisión. Haremos una reforma penitenciaria radical para mejorar las condiciones carcelarias, que es lo que usted mencionaba, fomentar la rehabilitación y conseguir financiamiento para efectuar estos cambios.
los presos van a trabajar para pagar su gasto en prisión. Eso no es recibir un sueldo, es pagar por mantenerse. O sea, es obligarlos a trabajar para mantenerse. Se complementa con las otras propuestas hasta la página 33, pero no las niega, 56. pero no niega que ustedes dicen, y de hecho lo ha dicho en algún debate también, lo dijo en el pasado, pagar para mantenerse. O sea, que lo que cuesta mantenerse en la cárcel, lo pague el preso. Mónica, mira, acá nosotros nos hemos guiado por ejemplos exitosos como Estados Unidos y Reino Unido. En ninguno de esos países, Macarena, perdón que interrumpa, pero tal vez sería bueno que me dijera usted un país del mundo donde los presos tengan que trabajar, no para recibir un sueldo, sino que tengan que trabajar para, como dicen ustedes, pagar su gasto en prisión. Un país del mundo para pagar su gasto en prisión. Mónica, por eso te digo, los errores de fondo no existen. Errores de forma en una palabra o dos puede existir, pero acá claramente lo que tú mencionas está muy clara la propuesta. No más celulares ni escuelas del delito. Las cárceles hoy son escuelas del delito. Ya, entonces, no puede ser que es un error, los presos van a trabajar para pagar su gasto en prisión. Eso sería un error. Va a ser algo que se va a implementar de manera paulatina, porque tú no puedes obligar a un preso a trabajar porque están los estándares, los convenios internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos, en los cuales los presos también tienen derechos humanos y no los puedes obligar, pero se va a incentivar poco a poco las cárceles concesionadas, el poder reducir el gasto que tiene el Estado en los presos. Si por favor no puede ser que el Estado gaste más en un preso que en un adulto mayor. Es una de las situaciones que nadie se ha atrevido a abordar. Entonces, José Antonio Kast, cuando aborda estos temas que nadie se ha atrevido, ¿qué es lo que pasa? En vez de decir, nos podemos equivocar en una palabra, no, pero es en un el concepto fondo jamás, distinto. porque nosotros acá lo que queremos es solucionar los problemas que ya vienen acarreándose hace muchos años, Mónica, y nadie se atrevía a plantearlo. Yo estoy leyendo en el fondo lo que ustedes tienen como programa y en ese sentido se lo estoy preguntando textual de cómo viene el programa, justamente para ser fiel a lo que ustedes... tengo otra pregunta, se nos va a caer el tiempo y se nos van a quedar cualquier cantidad. Por eso te lo agradezco, porque en el programa pueden haber muchos errores de forma, pero jamás de fondo. ¿Cómo van a, apelando a qué? Van a expulsar y cerrar, o sea, van a cerrar, no expulsar. ¿Apelando a qué van a cerrar Flaxo? ¿Mantienen ese anuncio? Porque eso también puede contravenir varias normas internacionales. El decir Flaxo no puede funcionar en Chile. ¿En qué se van a amparar para cerrar un organismo internacional que funciona en Chile y que no cometió ningún delito? A ver, cualquier organismo internacional que vele solo por algunas realidades y no por todas de manera transversal, que es lo que ha tratado también de explicar José Antonio Kast con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene a violadores de los derechos humanos como Maduro, como países como Cuba, como Venezuela. Sin duda no podemos participar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y tal es lo que va a ocurrir con todos los organismos internacionales. No nos referimos solo a uno o dos, estamos diciendo que hay que hacer una revisión. Flaxo lo nombran en el programa, entonces le pregunto, ¿amparado en qué? Porque ¿quién va a decidir que velen o no velen? Y eso es un delito o no, porque puede haber un organismo internacional incluso que esté por una línea política, pero eso no implica que sea ilegal. Entonces mi pregunta es, ¿amparado en qué normativa legal van a poder cerrar un organismo como Flaxo, que no ha cometido ningún delito, hasta donde yo entiendo? Entonces, ¿cómo lo van a poder cerrar? Es que, Mónica, me estás mezclando cosas, porque me estás hablando de delitos, de ilegalidad, y acá lo que estamos nosotros planteando en el programa presidencial son las facultades que tiene el presidente de la República de poder revisar o no tratados que le hagan bien a nuestro país y que restablezcan el orden, la seguridad. No, yo entiendo que ustedes pueden revisar tratados y tienen que denunciarlo ante el Parlamento, pero el anuncio es cerrar Flaxo. Entonces yo le pregunto, ¿qué facultad legal respalda al presidente de la República para poder cerrar un organismo que no se ha apartado de la ley? ¿Qué ley los respalda? Porque pueden ser denunciados internacionalmente también y nacionalmente, porque ¿cómo podrían, amparados en qué, podrían cancelar la personalidad jurídica y cerrar Flaxo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Flaxo y amparados en qué?
Ustedes lo anuncian. Pueden haber errores de forma, pero no de fondo, que se van a revisar todos los tratados internacionales, los tratados con los organismos internacionales también. Es una de las facultades que tiene el presidente de la República, pero el que se vaya a cerrar obviamente sería algo ilegal y por eso insistí. Y al iniciar esta entrevista dije, podemos tener errores de forma, pero jamás de fondo. Acá todo lo que tiene que ver con organismos internacionales, nosotros en la propuesta de José Antonio Kast, lo que propone es resguardar el orden, la seguridad y que nunca más en Chile las personas vuelvan a sentirse con incertidumbre de qué es lo que vendrá. Entiendo el tema, pero entonces usted reconoce que cerrar Flaxo sería ilegal. O sea, eso van a tener que sacarlo del programa. Es que, Mónica, sería absolutamente irresponsable decirte si es algo ilegal o no, porque no lo tengo... Me acaba de decir que no había una facultad legal para cerrar. Que las facultades del presidente son poder revisar todos los tratados y esas son las cosas que... es que este no es un tratado, es un organismo internacional. Es un organismo internacional como podría ser la oficina de la OEA, como podrían ser muchos. Entonces, de verdad que no se entiende cómo podrían cerrar Flaxo, que ustedes lo anuncian en el programa, digamos, no se me ocurrió a mí, ustedes lo tienen en su programa, cómo podrían cerrar Flaxo si es que no hay ninguna norma que permita cerrar, a menos que hubieran, no sé, cometido un delito, no sé, pero no es un tratado, pero, Mónica, es un organismo. Más que hablar de una sola propuesta, que ya llevamos casi 3 minutos y que creo ya haberte respondido, que obviamente las facultades del presidente están en revisar todos los tratados con organismos internacionales. Nosotros tenemos muchas propuestas, más de 800, y son de cara a las urgencias que tiene Chile, que nadie se ha atrevido a enfrentarlas como debe ser. Si hay algo que caracteriza a José Antonio Kast es que no es ambiguo, que dice las cosas por su nombre y puede equivocarse en la forma, pero jamás en el fondo. Bueno, por eso justamente queríamos con usted todos estos temas que habían sido parte de las críticas también y que hay hartos más. Para otra ocasión los seguimos analizando, pues nos acabó el tiempo. Me van a retar, sí, pero solamente un vaticinio. ¿Pasan ustedes a segunda vuelta? Es lo que sostienen. ¿Pasan con más porcentaje que el que los siga? ¿Con cuánto? Haga un vaticinio. Soberbia jamás en José Antonio Kast. La verdadera encuesta es el 21 de noviembre y por eso llamamos a todos a sumarse en Atrévete Chile y inscribirse como apoderados de mesa porque necesitamos a todos esos voluntarios. Macarena Santelice, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia de CNN Chile y nos quedan como 700 propuestas más para seguir conversando en otra ocasión. Muchas gracias. Cuando tú quieras, Mónica. Que esté bien, chao.